Hemos escuchado muchísimo hablar de la marea verde, de la marea celeste, de la cantidad de mujeres que salen a la calle a reclamar que el aborto sea despenalizado. Otro grupo de la sociedad argentina considera que no hay que despenalizarlo y que además hay que defender a las dos vidas. En un ratito vamos a estar debatiendo aquí con dos referentes de cada uno de los sectores, pero antes escuchar lo que decía el presidente Macri. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No veo. No me la abrís. ¿Qué dice? Claramente a favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas. Y vamos a saludar a Guadalupe Batallán. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Y también a Victoria Tesoriero. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, a ver, el presidente Mauricio Macri habló, ya expresó que era lo que él considera que hay que hacer y que es lo que las mujeres tenemos que tener en cuenta en la Argentina. Bueno, ¿vos qué opinas frente a esto? Porque de todas formas hay un sector que quiere que este año, o el año que viene en realidad, se discuta nuevamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que ese sector que quiere que se discuta nuevamente y que quiere la legalización del aborto es un sector minoritario, como lo demostraron todas las encuestas. En cuanto al presidente, la verdad es que es bueno que se manifieste, sería mucho mejor y estaríamos realmente contentos si fuera consecuente con eso y empezar a tomar las políticas tendientes a cuidar las dos vidas, a que la gente tenga una vida digna, no solamente la mujer embarazada, no solamente el niño, sino absolutamente todos, y que además no tome estas medidas que, como la que tomó el año pasado, de abrir el debate un debate que es inconstitucional. Victoria. No, a nosotras no nos sorprende la posición del presidente Macri. Muchas de nosotras no pensábamos que íbamos a conseguir un derecho en la era del macrismo, porque de hecho este gobierno nos dejó incluso sin Ministerio de Salud. Y finalmente la única opción, digamos, dice que salvemos las dos vidas, ¿no? Pero la única opción en materia de política pública que nos ofrece ese discurso es mayor clandestinidad, mayor riesgos para la salud y mayor cantidad de muertes de mujeres o personas gestantes. Por eso creemos que es fundamental que se pueda volver a dar este debate. Tenemos mucha expectativa en el periodo político que viene, no solo en que volvamos a tener Ministerio de Salud, políticas de salud adecuadas, presupuesto adecuado para políticas de salud sexual y reproductiva y de la ESI también, sino que también se vuelva a dar este debate y que podamos tener este derecho lo antes posible. Guadalupe, recién hablaba con Miriam Bregman y también con Estela de Carlotto, y ambas coincidían en que hay un respeto, obviamente, por la vida, ¿no? Pero que justo esto que vos estabas diciendo de la ESI o del mayor presupuesto no se cumple hoy por hoy. ¿Ustedes tienen el mismo dato? Que la ESI no se cumpla. Sí. Tenemos una reglamentación de ESI, yo creo que es insuficiente e ineficaz lo que está reglamentado. Hace falta muchísimas cosas más para prevenir. Por ejemplo, para prevenir los embarazos no intencionales, para que una persona tenga un plan de vida, hace mucho más que enseñar cómo poner un forro en una escuela. Hace falta que la persona tenga un plan de vida y una proyección, que pueda comer, que pueda estudiar, eso es principal. Después, según los estudios que tenemos en Chile, estos embarazos no intencionados y la mortalidad materna bajan no con la legalización del aborto, y no enseñando que el aborto es un derecho, que no lo es, porque para eso tendría que estar legislado, sino con el acceso a cloacas y agua potable, mayores viviendas, mayor índice de educación, mayor detección temprana de los embarazos, una atención integral de esos embarazos que al día de hoy no tenemos, eso es cierto. Pero eso es lo que, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri tendría que hacer, no reglamentar una ESI que no serviría para absolutamente nada porque no disminuye los embarazos no intencionados, no disminuye la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, me parece que se está hablando de algo que no es una solución verdadera. ¿Solamente se soluciona o es el camino la educación frente a la cantidad de embarazos no deseados, a violaciones de niñas? ¿Solamente es la educación? No, para nada. Yo creo que tiene que existir, digamos, una política integral, no solo educación, sino Claro, porque también... Guada hablaba de las cloacas, de la vivienda o sea, de la vivienda digna, de las necesidades básicas, ¿no? Sí, más allá de garantizar un cierto nivel de vida básico, de derechos básicos, también hay situaciones en las que los anticonceptivos no funcionan, en que hay accidentes, digamos, la cantidad de abortos que hay en nuestro país de forma clandestina por fuera del sistema de salud es muy elevado. Sigue sin medirse, ¿no? Sigue sin medirse. El último indicador fehaciente y oficial que tenemos es, en el 2015, 45.968 egresos hospitalarios en hospitales públicos por complicaciones por aborto clandestino.
Ese es el único número Discúlpame, oficial que hay y no el es gobierno cierto. No es por abortos anda clandestinos, es por a la abortos. Dirección de Estadísticas en Salud y de está hecho, publicado. yo lo vi el dato, no es cierto, no es por abortos clandestinos, es por abortos en general, donde se contemplan abortos clandestinos y abortos ¿Son espontáneos. todos clandestinos porque no está legislado? No son todos clandestinos. Hay una mujer que puede tener, de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de los abortos son espontáneos. Pero si accedió una ILE no quedó interno, fue. Sí, digamos, se accedió a internada. una isla, entonces no fue en una situación de clandestinidad con una parche perejil. No, Accedió a por una eso. isla y lo hizo en el hospital. Y eso Ya estaba en el hospital, entonces, por eso es discutible, digamos. ¿Por no, qué no, porque, faltan no porque la isla indicadores? es ambulatoria, entonces no accedió al hospital. Puede haber abortado, vuelto a su casa, haber tenido complicaciones y haber vuelto al hospital. Entonces, la cifra que vos estás dando no es de abortos clandestinos, es de abortos totales. Bueno, de hecho, mayormente son solamente clandestinos, porque si no- solamente 75, esas se lo podés ver en el estudio de Pantelíes del que hablan y de las cifras del Ministerio de Salud, solamente 75 de esas internaciones corresponden a complicaciones por aborto inducido. Igual es un número grandísimo. 75, Vos no 75 podés en un país que tiene 44 millones de habitantes. No es 75%, son 75 Igual internaciones. es una discusión inconducente porque no hay, no es inconducente. digamos, estadísticas. No es inconducente, son las estadísticas. Vos dijiste, del único Es lo dato poco que fehaciente, hay. yo te estoy diciendo, del único dato fehaciente que vos estás diciendo, Los egresos solamente tenés hospitalarios. 75 por complicaciones de aborto. Y eso es un dato que está en el Ministerio de Salud. Si vos no lo querés No, escuchar, eso es lo tu del problema. 75 es una mentira. Andá No es a una la mentira. Dirección de Estadísticas Ya fui, de lo Salud y revisé, está lo publicado el revisé, dato. lo revisé, Lo te estoy diciendo, importante es revisalo que vos. el Estado tiene que impulsar políticas concretas, aumentar el presupuesto y legalizar el aborto para las mujeres que digamos en que fallan las instancias anteriores y además tener el derecho. La mujer, cuando tiene, ante la situación de un embarazo no deseado, tiene que tener el derecho a la interrupción de ese embarazo. Eso es lo que nosotras creemos. Hoy nos acompaña alrededor del 60% de la opinión pública y esperamos que este debate se dé. Fernández ya se pronunció a favor de este tema y tenemos realmente expectativa en que podamos avanzar en los próximos 4 años. Cuando vos decís los anticonceptivos por ahí no funcionan o los preservativos, que de hecho, si yo no me equivoco, son obligatorios en los hospitales públicos o en salitas, debería haber tanto preservativos como anticonceptivos, ¿no? Sí, debería haber. ¿Por qué en algunos lugares no hay, entonces no se le puede decir a la mujer, mira, esta es la forma en la que vos te podés cuidar, toma, agarrá el preservativo y si vos no querés quedar embarazada, esto es lo que tenés que usar? ¿Por qué eso lo pudieron investigar? Mira, yo trabajo en Defensores de Mamás, que es un proyecto de mi ONG, en el cual atendemos a mujeres, acompañamos durante el embarazo a mamás embarazadas que están están en una situación de vulnerabilidad. Yo estaba en el centro de Tigre, Rincón de Milver, que es un barrio muy humilde, y todas las mamás tenían acceso a anticonceptivos gratuitos en la salita, ni siquiera en el hospital. O sea, no es cierto que no hay en los hospitales. De hecho, cuando no hay en la salita, lo sumo te derivan al hospital que está a unas cuantas cuadras o de una salita cercana. Depende de una voluntad de la persona de querer cuidarse. Y ahí tenemos que trabajar muy fuerte, porque no puede ser que a una persona se le pase o por un día no vaya a hacer determinada cosa. Después lo que tenemos es que hoy, el año pasado se hizo un pacto, si mal no recuerdo, con Fundación Huésped, en la cual se iban a entregar anticonceptivos. Si los anticonceptivos fallan, bien, y los métodos anticonceptivos fallan, hay que ver quién nos los está vendiendo, porque si no son de buena calidad, hay que hacer el reclamo. El Estado está pagando por eso, y Fundación Huésped está reclamando el aborto legal. Entonces, si hay una falla en ese sentido, es un problema estatal a solucionar. Y por otro lado, las mismas mamás que vienen a Defensores de Mamás diciéndonos que se quedaron embarazadas, no es porque no tuvieran acceso al método anticonceptivo. Ellas se dicen, por ejemplo, yo en el último tiempo no me estaba cuidando o decidí no... La verdad es que sabía que era lo que podía venir. De hecho, las mujeres humildes, que son las que dependen en su mayoría de este tipo de anticoncepción brindada por el Estado, defienden la vida, no están a favor del aborto. De hecho, las encuestas lo demostraron. Si citamos la última encuesta del año pasado, en la Villa 31 el 71% estaba en contra de la legalización del aborto. Que eso también fue cuestionado, ¿no? Sí, fue cuestionado porque estuvo el pañuelazo villero, hubo un pronunciamiento de organizaciones de mujeres villeras a favor del derecho al aborto, que estuvieron incluso en el Congreso hablando. Sí, Lorena de eso. Fernández fue estuvo a favor del aborto, y después de hacer la declaración, su exposición, una feminista le hizo una denuncia en el INADI por discriminación, cuando primero no era cierto, pero además es un avasallamiento a la mujer humilde que se está manifestando a favor de la vida. Entonces... No, yo creo que hay de todo tipo de opiniones en todo tipo de sectores y bueno, la ¿Vos media trabajás sanción, con mujeres humildes? por supuesto, ¿En dónde? en la capital federal, en la provincia, en un qué montón de barrio? lugares.
Porque es un interrogatorio. No, te digo, porque la verdad es que yo en los barrios que he trabajado no hay ninguna mujer, te digo, trabajo en Rincón de Milver, trabajamos en La Cava, en Villa Zabaleta, en Lobos, en San Miguel. Ninguna mujer está a favor, mirá. No, alguna mujer habrá, pero la mayoría está en contra de esto. Y de hecho, cuando hablamos sobre aborto y sobre feminismo, le tienen un asco tremendo. Yo sonaría... No, no es así, eso es una mentira, como no, un montón no es de ninguna cosas mentira. que Cuando uno diciendo, conoce la verdad realidad, cuando uno no conoce... es así un debate honesto. A nosotros nos parece que Mira, hay países en la región que demuestran que el aborto legal logró disminuir la cantidad de ¿qué abortos. países? Y Uruguay. No, logró Uruguay no es cierto. disminuir Uruguay cantidad de disminuye la muertes. mortalidad materna en el 2005. Y hasta el 2011 tuvo 0 muertes por muertes. aborto. Claro. Legaliza el aborto recién en el 2013. Y ahí las muertes por aborto vuelven a aparecer. No. Sí, esas son Uruguay encuestas del disminuyó, Ministerio. nos hemos reunido con Estos son compañeras de estadísticas allá. del Ministerio de Uruguay. Sí, justamente nos hemos reunido con compañeras de allá, una compañera Tenés que los expuso datos a también disposición en la el página Congreso web. de nuestra nación el año pasado, y creemos que es urgente el debate, y más allá, las mujeres que no estén de acuerdo no harán el aborto, pero el Estado no puede imponerle la clandestinidad a las mujeres que sí quieren interrumpir un embarazo y que no tienen acceso a la salud. No, y no el tienen Estado tiene la acceso a obligación de prever anticoncepción. que esa situación Por no supuesto, ocurra. tiene la obligación Y tiene de la prever situación de acompañar a una mujer que está y darle la transitando un opción embarazo. el derecho Pero a eso no, decidir. pero matar no es un derecho Eso no adquirido es por matar. nosotras, sí es matar. De hecho, así como el Estado no tiene que seguir haciendo que el asesinato, si sigue ocurriendo, sea clandestino, el aborto, las violaciones a los derechos humanos tienen que seguir siendo clandestinas, porque no podemos permitir que pasen. Lo que tenemos que tratar de hacer es reducirlas para que no pasen. Va a seguir ocurriendo porque el delito ocurre en todas partes, no hay ningún país del mundo que Pero tenga... no es un delito. Es un delito, hoy No actualmente es un delito. Figura en el Código Penal que legisla delitos, no legisla derechos. Bueno, justamente nuestra discusión es hay que sacar el aborto del Código Penal, porque el aborto no es un delito, tiene que ser un derecho, y que se legalice en casos en que la mujer decida hasta las 14 semanas de gestación. Ese fue un artículo que fue sumamente discutido cuando se trató en diputados y también en senadores, ¿no? La cantidad de semanas que tendría que estar una mujer con el bebé dentro del vientre, si tenía que continuar o no y después darlo en adopción, porque en realidad en un momento hasta se dijo que lo mejor sería que la mujer continuara con el embarazo, una vez que termina, da ese bebé en adopción. Sí, es la ¿no? solución más humana. Esa es la solución más humana. Que seamos incubadoras es la solución, entonces, que la mujer se banque todo un embarazo que no quiere a la fuerza y que encima después lo tenga que dar en adopción. Eso es ridículo, esa postura, no es viable en nuestro país. Sí, Y la es verdad viable. que, Chile tuvo aborto completamente... Australia acaba de legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta las 22 semanas de gestación. ¿Vos sabés La lo que es un OMS bebé? dice ¿Vos que sabés lo que es un bebé a las 22 semanas de gestación? hay un aborto hasta las 20 semanas y después es parto inducido. Nosotros estamos pidiendo hasta las 14 semanas de gestación, es un embarazo muy temprano, los 3 meses, digamos, de embarazo. Y tiene que ver, hay una discusión sobre eso, ¿no? Sobre cuándo empieza Claro, la vida por y eso, cuándo claro, no. tal cual. Digamos, no hay acuerdo sobre ese Para las tema, dos vidas, la pero vida sí, comienza desde el primer minuto en que una mujer quede embarazada, ¿verdad? Exacto. Y para el pañuelazo verde, diríamos... Nosotros decimos que el desarrollo neuronal empieza después de las 14 semanas, entonces por eso es antes de las 14 Eso no semanas. es cierto. Vos, si empezás a estudiar medicina en la cátedra de biología de la Facultad de No hay Medicina, acuerdo en vas a ningún leer, sí hay acuerdo, lo vas a leer en todos los libros, yo lo estudié, la promoción a la materia. El desarrollo nervioso en el embrión empieza a la 3ª semana y media de gestación. No hay acuerdo en eso. Sí hay acuerdo. ¿Leíste algún libro de medicina? Bueno, entonces todos los ¿Leíste países del Polo Norte, que son todos asesinos. Mira, para tu en Estados perspectiva, Unidos existe la pena de muerte, Canadá, y eso no quiere Cuba, decir que no estén España, matando Francia, personas. Alemania, Polonia, Italia, son todos asesinos. En Estados Unidos existe la pena de muerte y eso no quiere decir que las personas que estén matando no sean personas. Que una legislación diga algo no quiere decir que la biología diga otra cosa. La legislación debería estar basada en lo que dice la evidencia científica. Y la evidencia el año pasado discutimos con un montón de sectores. Es gracioso que hables de la religión porque vos sos miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. Claro. Una organización que del 2008 al 2016 recibió cerca de 1.200.000 pesos Eso es de la... mentira. Si eso Eso está en es los mentira. reportes financieros de la IPPF. Es una... ¿Qué es la IPPF? Es una organización que tiene clínicas abortistas que realizan abortos, cerca de $1.500 el aborto en el primer trimestre, y que tiene 46.000 clínicas en el mundo. Es decir, 12.000 clínicas más que McDonald's. Tiendas de hamburguesas. Entonces, la verdad es que... ¿Vos querés decir que tienen fábrica de generar abortos? O sea, esas clínicas son... Esas clínicas lucran con el aborto legal, obvio.
En Estados Unidos, de hecho, el Estado les pasa plata porque tienen que tercerizar esos servicios, porque a medida que se legaliza el aborto, en los números de abortos aumentan. Entonces, el Estado, el sistema de salud no puede resistir eso y tiene que tercerizar este tipo de clínicas. 46.000 clínicas. Y a ellos le giraron en 8 años nada más 1.200.000 pesos. Con esa plata podrían haber atendido, acompañado, haberle dado información, asegurado que se hayan hecho los controles, educación, charlas con profesionales, contención emocional a por lo menos 2.800 mujeres. Que eso es nosotros llegamos a 77 mujeres solamente el año pasado. Ustedes podrían haber llegado a 2.800. Eso son puras calumnias. Creemos no son puras que calumnias. Nosotros no sabemos quién financia el Frente Joven para que vaya a la ONU a tratar de retrasar los documentos de derechos. Sí, entonces, sí, la verdad que me parece una... Ahora, ¿pero recibieron ese importe? ¿Tienen esa cantidad de clínicas? No tenemos No, ellos no tienen clínicas, ellos no tienen Nosotras clínicas. queremos que salga una ley Ellos porque son creemos que financiados los por una organización derechos que tienen que tiene garantizarlo 46.000 el clínicas. Estado. O sea, ustedes son... A ver, para que quede claro porque yo entendí mal. La organización de ellas son financiados por otra organización Que tiene clínicas. que tiene ¿cuánto me dijiste? 46.000 clínicas en a el nivel mundo. mundial. Sí. A nivel mundial, que son las que realizan los abortos, Sí. las que lucran con los abortos. Ahora, vos de eso no tenés ni idea, no sabés quién No, financia. la verdad que nosotras nos financia IBPF para justamente trabajar con efectores de salud para difundir los derechos que es del Estado argentino, difundir la ley de anticoncepción, difundir la ley de contracepción quirúrgica, difundir la ley de se les salud fueron sexual. Venimos trabajando hace 1.200.000 15 años pesos solamente con en difusión. efectores de salud en todo el país, en alianza con universidades nacionales, para justamente informar a los efectores de salud sobre el marco legal que tenemos en nuestro país para que los derechos de las mujeres se cumplan en los servicios. Eso es lo que hacemos. 1.200.000 solamente para informar cuando... por favor, eso es Del una- 2008 eso es al 2016 la locura. gente lo puede Eso buscar, es una está en la locura, página de la es una IPPF. mentira. Buscan Me parece que reporte está corriendo financiero. el eje del No, debate. no, para y que la vos gente lo estás busque, déjame hablar para que la la gente muerte lo de busque. mujeres, la Yo no clandestinidad estoy de mujeres, defendiendo- la muerte, estás yo- justificando, no. sí. No, A vos no te reporte importa que se financiero mueran mujeres. desde el y ese año es el debate. 2008 a 2016. Reporte financiero de la IPPF. Si Está vos en inglés, querés pero cumplir aparece tu Católica por el derecho a decidir. de justificar la muerte evitable de mujeres, Yo bueno, no estoy justificando la muerte Sí, evitable de estás mujeres. Yo en justificando. Defensores de Mamás estoy trabajando para tratar de que las mujeres no solamente no lleguen a esa situación, sino para reducir la mortalidad materna. En el 2017 murieron 202 mujeres en total por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio. De esas, solamente menos de 19 o menos, Mentira, fueron 30. por aborto. No, 30 fueron por abortos no, declaradas. Esos ¿Qué? son los últimos números que hay. de la Existe Dirección de una Estadísticas ley en para Salud. las autopsias de muertes dudosas o violentas, tiene que ser firmada por lo menos por 2 médicos, no habría razón para que se ocultaran esas muertes. Obvio Y que se ocultan. Hay provincias que relevan cero mortalidad materna. No puede ser. No, cero no, mortalidad no, materna no, no, puede no, ser. no es Cero cero. muertes por aborto no puede ser. Cero muerte por aborto sí puede ser, porque quiere decir que no es una problemática que afecta No, a las están mujeres. encubriendo la situación. Las principales causas. Para encubrir eso habría que ocultar un cuerpo a un muerto. No, pero... Y esas personas, si una persona el cuerpo no está, No puede Va a ser desaparecer. que se haya modificado el acta de no, tiene que ser firmada por lo de menos mortalidad. tiene que ser firmada por lo menos por 2 médicos cada acta de función, cada autopsia, y por un equipo técnico. Entonces, es muy realmente muy ridículo y absurdo que 2 médicos se pongan de acuerdo en ocultar un caso que no Pero, a sacará ver, ningún beneficio personal hay de un ocultarlo. recorte del Ministerio de Salud, hay un recorte grave a la salud pública. Eso no es cierto, porque del la- orden de un 25% en términos reales. No, Entonces, eso es presupuesto. Yo estoy hablando de las muertes. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la mortalidad materna en Argentina está bien registrada. Eso lo dice la Organización no, Mundial no de la está Salud. bien registrada. Bueno, si vos querés ir en contra de lo que dice la Organización Mundial No de la dice Salud... eso la es- Organización Mundial de la Salud. Vos hace un rato estabas hablando de la Organización Mundial de la Salud como una entidad de Pero, la cual se puede confiar. Ahora te Obvio, estoy pero diciendo... no dice eso la Sí, ella Organización tiene, Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud tiene su propio informe en el cual ellos registran la mortalidad materna y los números son coincidentes con los de la Argentina, así que evidentemente está bien registrada. Guadalupe, Victoria, gracias No, por gracias. este debate. De todas formas, todavía quedan un montón de números que son dispares de un lado del otro. Todavía me parece que nos queda mucho para debatir, nos vamos a encargar el minuto 1, pero ahora nos vamos a una pausa.